Buenas tardes, que Dios les bendiga. Vamos a compartir una palabra en el nombre del Señor Jesús. En esta tarde, en el libro de San Lucas, nuestra Biblia, el libro de San Lucas, capítulo 8, versículo a partir del versículo 4, como título, Parábola del Sembrador. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían, él les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba una parte cayó junto al camino, y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Gloria a Dios. Esta palabra es del propio Señor Jesús. Estaba hablándole a la multitud, estaba enseñándole a los discípulos a través de ejemplos simples para que puedan entender el mensaje de Dios, la importancia de recibir el mensaje de Dios y la clase y las actitudes que vamos a tener como personas muchas veces para que prospere el mensaje en nuestra vida o sea frustrado. Entonces, en la segunda etapa del mensaje que está dando Jesús, empieza a explicar este proceso de la semilla. Primero nos advierte que la semilla significa el mensaje de Dios en nuestra vida, la palabra de Dios en nuestra vida. Y hay de esa palabra de Dios que va a llegar a nosotros, que la vamos a oír, como dicen los que oyeron, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Hay un primer proceso, quizás hay un tiempo en nuestra vida donde hemos escuchado el mensaje de Dios, no ha prosperado, porque ha sido quitado, porque nosotros recibimos muchas veces el mensaje de Dios muy superficialmente. Está en nuestra mente, es agradable en nuestro corazón, pero el enemigo se encargó de venir y sacarnos y quitarnos y robarnos la semilla para que no avance. Esa es la estrategia del enemigo. Muchas veces ha usado a personas a nuestro alrededor para que nos desalienten, con ideas, con otras ideas diferentes, con otras doctrinas, con otras filosofías, con otros pensamientos. Entonces nos apagan, nos quitan esa posibilidad de recibir el mensaje de Dios. Pero aún Dios puede insistir en su misericordia. Aún el Señor de diferentes maneras sigue soltando semilla en etapas de nuestras vidas para que nosotros nos podamos acercar a Él, para que nosotros le podamos recibir a Él. Y hay quizás en otro tiempo donde el mensaje de Dios también viene a nosotros y esa semilla es oída y es recibida con gozo, pero la recibimos por un tiempo
Y la palabra dice que a veces en ese tiempo no alcanzamos a echar raíces. No nos damos cuenta que para permanecer y para crecer en el poder de Dios y acercarnos a Dios, es necesario que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, echemos raíces en un lugar. Nos afirmemos en un lugar. Echemos raíces. Cuando hablamos de echar raíces, hablamos de tener un sentido de pertenencia, de fortalecernos, de plantarnos, ¿no es cierto?, de afirmarnos en la casa de Dios, en los caminos del Señor, como creyentes del Señor, afirmarnos. Solo lo podemos hacer escuchando la palabra, escuchándola continuamente, escuchando y alimentando esa semilla, cuidándola, protegiéndola, regándola, ¿sí? Alimentando para que podamos, para que esa semilla, ese árbol que somos nosotros, podamos ser fuertes, ser grandes, estar ahí firmes. Este es un segundo proceso de una semilla que crece por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se aparta. Cuando nosotros no estamos firmes y no hemos recibido el mensaje de Dios, la palabra de Dios, con sinceridad, quizás a veces con entendimiento, con madurez, entonces no alcanzamos a echar raíces. No nos interesamos y no nos comprometemos. Cuando nosotros no nos comprometemos, no podemos echar raíces en los caminos de Dios. Es un compromiso y es una decisión. Nos terminamos apartando porque el enemigo también, ¿no es cierto? Nos enfrenta con pruebas que no podemos afrontar simplemente porque somos débiles, ¿no? Por nuestra debilidad. La palabra de Dios, la oportunidad, la bendición de Dios llega a nuestra vida, pero nosotros no la podemos sostener, no podemos ser fuertes, resistir a la adversidad que debemos afrontar en esta vida, ¿no es cierto? Es como la planta, como el árbol que crece lindo, recibe, pero no tiene raíces profundas. Entonces viene un viento, viene ese viento y ¿qué hace? Sacude el árbol y sufre las consecuencias. Ese árbol cae. Así es una de las etapas donde a veces como cristianos sufrimos por no echar raíces, por no tener en cuenta que debemos pensar, ser conscientes de lo que significa recibir el mensaje de Dios, recibir la oportunidad que Dios nos está dando cuando nos llama, cuando nos habla, cuando nos anuncian la palabra, lo importante que es guardarla en nuestro corazón, con sinceridad, con entendimiento, con compromiso, con esfuerzo de ser conscientes y responsables en lo que el Señor pide que hagamos. Cuando nos habla de echar raíces, habla de un compromiso, habla de una relación, habla de un sujetarse a esa voluntad divina que nos trae a través de la palabra de Dios, que nos va a enseñar, que nos va a edificar, que nos va a fortalecer y preparar para estar fuertes ante cualquier circunstancia de la vida, para no ser barridos, ¿no es cierto?, para no ser apartados. Hay otra de las semillas que cae entre los espinos. Estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Hay de la semilla, hay de los mensajes de Dios y hay de los creyentes y las personas que han tenido su tiempo en la relación y en el camino del Evangelio y han crecido quizás y se han dejado llevar por los afanes
de la vida, ¿no? Son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres. Esta es otra etapa de una semilla que fue recibida en la vida de una persona, pero que luego viene esa realidad de la tentación, que nos lleva a desenfocarnos de la mirada puesta en Cristo por los afanes de la vida, ¿no es cierto? Por las riquezas, por los placeres, y nos llevan a ser egoístas de esa relación que debemos alimentar con el Señor. Nos preocupamos mucho en lo personal, por nuestra vida, por nuestra familia, por nuestro trabajo, por todo aquello que es lo cotidiano de la vida, que nos va llevando, y eso nos va ahogando. Crecemos un poco, pero somos ahogados por los prejuicios, somos ahogados por todas aquellas cosas que empiezan a crecer también en nuestra mente, se quieren meter también con ese mensaje que proviene de Dios. También viene a desalentar, también viene a desorientar el verdadero camino que nos propone el Señor a través de la palabra. Por eso, y crecen prejuicios, crecen los puntos de vista de aquello que empezamos a ver por los ojos de la razón, y los argumentos que nos llevan a cuestionar todo lo que el Señor nos quiere enseñar, y también nos terminamos apartando de Dios. Nos impide llevar fruto. Todo el fruto que debemos dar. Entonces, hay una semilla que cae en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ahora, el Señor habla de la palabra que cae en buena tierra y que da fruto. Dice, mas cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Hay un mensaje de Dios en un momento de nuestra vida que sí, nosotros reflexionando, o sea, abriendo el corazón, podemos retener. Solamente esta semilla, solamente la palabra de Dios puede crecer en el corazón bueno y recto, que se abre para retener la palabra. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿O qué el Señor nos dice con esto? La palabra, el mensaje, esa semilla única, esa semilla especial que Dios suelta, debe ser atesorada en nuestro corazón. Debe ser en lo profundo de nuestro corazón. Nosotros tenemos la oportunidad de retenerla. El que de corazón bueno y recto retiene la palabra oída y da fruto con perseverancia. Este es algo que debemos tener en cuenta. Es la oportunidad en nuestra vida, habiendo pasado diferentes procesos quizás, porque a mí me daba una especie de angustia o tristeza pensando en cuántas personas, digamos, por la dureza, digamos, de su corazón, no puede entender la palabra de Dios, o por los cuestionamientos que se levantan a su alrededor no pueden recibir la palabra de Dios, o por aquel sentimiento de querer razonarla, tampoco le puede llegar la palabra de Dios. Entonces yo decía, y entonces hay dos clases de personas, una que nunca va a poder recibir, o hay tres clases de personas, una que nunca, la otra que por ahí se entusiasma y después se desvía, y entonces cómo volver. Pero me doy cuenta que para nosotros es este mensaje también.
porque la palabra siempre vamos a tener la oportunidad de recibirla, el mensaje de Dios, mientras que vivamos. Todo, el Señor conoce nuestro tiempo y nos va a dar una oportunidad más para que podamos superar ese proceso que quizás en algún momento no pudimos superar, porque nos ganó, digamos, esa vanidad de la mente, donde cuestionamos todo, donde nos dejamos influenciar y nos picotearon ese mensaje divino que venía a enseñarnos el camino de Dios. Pero no perdimos. Dios es bueno, el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento y nos da una siguiente oportunidad. Entonces, hemos pasado quizás diferentes etapas, ¿sí? Quizás nos desviamos porque quisimos entenderlo todo desde la razón. Quizás caímos cuando estábamos creciendo porque empezamos a ver a nuestro alrededor y nos llenamos de prejuicio, porque nos empieza a ahogar toda la imperfección que vemos a nuestro alrededor y nos desestabiliza. Somos muy emocionales por allí y nos dejamos llevar por las situaciones y los afanes de la vida, de nuestros deseos que nos dan placer, entonces nos desenfocamos. Pero el Señor nos enseña que la semilla es la palabra de Dios. Y si nosotros estamos recibiendo este mensaje, quiere decir que aún estamos a tiempo de abrir nuestro corazón con sinceridad y despojarnos ya de estas cosas que el Señor nos está advirtiendo. Digamos que debemos evitar despojarnos de ser, de recibir todo a través de la mente, y todo tiene que estar a flor, ¿no es cierto?, del razonamiento y evitar el cuestionamiento y evitar los afanes, las preocupaciones que nos rodean, para solamente abrirle el corazón a Dios. Esta es nuestra oportunidad, esta es la oportunidad que todavía te está dando el Señor, de que recibas la palabra de Dios, y para eso la clave es abrir nuestro corazón, dejar que el amor de Dios entre en nuestra vida, que la palabra de Dios entre en nuestra vida para que se manifieste el poder de Dios. Dejarlo actuar en nosotros, a través de la palabra de Dios, recibirlo, sin cuestionamientos, recibirlo, dejar que la palabra, el mensaje de Dios entre a tu vida, llene tu corazón. Cuando eso pase, dice que el corazón bueno y recto puede retener la palabra y puede dar un fruto con perseverancia. Dios quiere entrar en tu corazón, entrar en tu vida. El Señor Jesucristo te da una oportunidad para que nosotros podamos dar frutos, para que nosotros, habiendo entendido y habiendo crecido en la fe, podamos ver la manifestación del poder de Dios, podamos conocer verdaderamente a Dios, porque ese fruto es el resultado de un proceso. Ese fruto es el que vamos a alcanzar cuando hayamos perseverado en la fe. Ese fruto nos da las herramientas para enfrentarnos al viejo hombre, a la vieja mujer que éramos, y cambiar el rumbo de nuestras vidas. Porque ahora vamos a tener al Señor en nuestro corazón. Todo el que abre su corazón y persevera va a poder dar fruto. Ese fruto le sirve ¿para qué? Para ocupar el lugar de aquellas cosas viejas que, por ponerlo por un ejemplo, frutos del mal, frutos que en nuestra vida natural quizás crecieron sin que nos diéramos cuenta. No teníamos paciencia, no teníamos gozo, no teníamos paz, no teníamos amor, no teníamos fe. Pero ahora la palabra que es sembrada por nuestro Señor, esta oportunidad nos va a hacer que, creciendo en ella, demos fruto. Y cuando nos sintamos angustiados, entonces el gozo del Señor va a venir sobre nosotros. Cuando nos sintamos desesperados,
entonces la paz de Dios va a venir sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Va a empezar a tomar el control de todas las áreas de la vida que nosotros no tenemos el control hoy, porque el enemigo nos atormenta, quizás nos falta fe, nos desespera por la situación en la que podemos estar atravesando, pero habiendo guardado la palabra en nuestro corazón, entonces vamos a tener aquel tesoro que nos va a alimentar y a fortalecer para andar en la manifestación, en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la palabra, este es el mensaje que Dios nos ha dado la oportunidad de nosotros retener. Una palabra que nos trae vida en abundancia, una palabra que nos fortalece para que andemos confiados, para que empezamos a conocer un Dios grande y poderoso. Entonces, no se olviden de los procesos que por allí ustedes pueden estar pasando. Este no puede ser una advertencia de poder ver por qué la palabra de Dios y la manifestación de Dios en su vida pues muchas veces está siendo frustrada, ¿sí? Porque no ha atravesado, ¿sí?, la dureza de nuestros pensamientos, no ha atravesado nuestro cuestionamiento, no ha atravesado realmente, no nos hemos rendido para ver a nuestro blanco perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, y estamos viendo todo a nuestro alrededor y nos impide que echemos raíces, nos impide que habiendo oído nos vayamos y nos desviemos en las cosas ordinarias de la vida. Tenemos que ocuparnos de nuestra vida, tenemos que ocuparnos de nuestro trabajo, tenemos que ocuparnos de nuestra familia, claro que sí. Pero el que tiene a Dios tiene un favor para poder ocuparse de todas las cosas las cuales nosotros tenemos que dedicarnos, pero sin dejar de atender la salvación, sin dejar de atender nuestra relación con Dios, sin dejar de crecer en la fe, sin dejar de dar frutos. Si no estás dando frutos porque la semilla está corriendo riesgo de ser de que se eche a perder. Todo aquel que recibió el mensaje de Dios en su corazón, entonces se va a exponer, digamos, por los frutos que se dan con la perseverancia, con la permanencia, con la raíz que echamos en los caminos del Señor. No entramos por una puerta, somos una persona y salimos por la otra, siendo otras personas. No es magia, es un compromiso, es una relación, es abrir el corazón para que el Señor pueda obrar en tu vida. Y todo aquello que no tenías, entonces empieza a surgir por una manera, sí, sobrenatural, que nos da, eso es la manifestación del poder y del amor de Dios. Cuando yo llegué al Señor quizás no tenía los frutos que hoy tengo, pero el perseverar me ayuda a que el fruto bueno vaya ocupando todo el lugar en esa vida. Hoy tengo una plantita en el patio de la casa y ese arbolito nos ha dado satisfacciones porque tiene unos frutos riquísimos, unos frutos hermosos. Es un durazno que me regalaron y de chiquito lo criamos y vamos con mis hijas y tomamos de la planta porque son tan lindos sus frutos. Pero ¿qué pasa? Él ha crecido y ha echado raíz, entonces permanece. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que también
cuando da frutos, a veces ha dado algunos frutos malos. Entonces, si no tenemos atención, si no prestamos atención, si no tenemos cuidado, si no nos alineamos a la voluntad de Dios, si no hacemos lo recto, si nosotros no somos formados por la palabra de Dios, los frutos buenos combaten con los frutos malos. O sea, parte de lo que va surgiendo en nosotros, de la semilla, también está combatiendo permanentemente con esos frutos. Que a medida que esa planta, como ese árbol, es cuidado, es podado, ¿sí? Se le saca las ramitas malas, se lo cuida, se lo riega, se le fertiliza para que pueda crecer, y al año siguiente nos damos cuenta que muchos más frutos buenos son los que ocupan el lugar en su cuerpo que los frutos por ahí malos que puede llegar a dar. ¿Qué quiero decirles con esto? A mayor relación con Dios, mayor es el fruto del bien, del amor, mayor es la bendición, mayor es la relación, mayor es el conocimiento de aquel que nos dio la oportunidad de ser sus hijos, de ser bendecidos, de caminar, de entrar en los caminos de salvación. No te desalientes porque ¿qué quiero decirles como ejemplo al mismo tiempo? No te desalientes porque quizás no todo en nosotros es bueno. Claro que no todo en nosotros va a ser bueno desde el primer momento. Porque si no crece la semilla en nuestra vida, si no crece la palabra de Dios, si no nos afirmamos, entonces los frutos buenos que debemos dar con perseverancia no van a aparecer. Le damos la gloria a Dios. Te aliento para perseverar en los caminos del Señor, para afirmarte en sus caminos, para dejar que la semilla del Evangelio realmente con sinceridad crezca en tu vida y los frutos, la manifestación del poder de Dios empiece a ocupar todas las áreas de tu vida, de tus pensamientos, de tu familia, que al perseverar, al creer, al dejarlo entrar en tu corazón vas a conocer, vas a disfrutar, vas a dar testimonio de todo aquello que hace el poder de Dios en una persona. Que no te confundan del Evangelio a la magia, que no te confundan entre prejuicios, que no te desenfoquen en los frutos que el Señor quiere que tu vida empiece a dar. Lucha por ellos, entra en el conocimiento de Dios, sé parte del cuerpo de Cristo, aliéntese tu corazón con la palabra, nútrase cada día esa raíz de tu vida que te va a unir al cuerpo de Cristo. Te bendecimos en el nombre de Jesús.